¿Qué tal, compañeros? Saludos maestro Oscar Edilberto Santana Gamboa. Yo soy Eduardo Gómez Trejo, soy alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estoy grabando este video porque eh, voy a tratar de explicar para la segunda unidad de estudio de la materia Historia Regional cuáles son las características y diferencias de la microhistoria mexicana, microhistoria italiana y la historia regional. Debo decir que creo entender el concepto de microhistoria italiana y microhistoria mexicana, sin embargo la historia regional me costó un poco entenderlo y espero poder expresarlo bien. Para esto voy a leerles el resumen que yo hice, y aparte un texto muy interesante que me encontré en internet acerca de la microhistoria mexicana y microhistoria italiana por parte de un maestro llamado Ediyamir Ojeda Delgado. Él es maestro en historia por la Universidad de Guanajuato y se me hizo muy interesante su escrito, su resumen, así que bueno, pues es lo que voy a tratar de leerlo, explicarlo y complementarlo con lo que yo preparé, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la microhistoria italiana. El surgimiento de la microhistoria italiana durante finales de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, ¿qué hizo? Pues proporcionó un nuevo paradigma para reconstruir procesos históricos que anteriormente eran imposibles de realizar, ¿sí? Influenciado por un paradigma indiciario, la microhistoria propone que el historiador tome un papel similar al de un detective, lo cual se me hace extraordinario, con lupa y a lujo de detalle, porque según dice A.B. Warburg, bueno, pues Dios está en los pequeños detalles. De esta forma y en términos generales, podemos considerar la microhistoria como una rama de la historiografía, ¿de acuerdo? Que analiza cualquier clase de acontecimiento, personaje u otros fenómenos del pasado que en cualquier otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos o no serían como interesantes, importantes. La razón por la que llama el interés de los historiadores puede ser muy diversa. Por ejemplo, Luis González y González en la microhistoria mexicana, pues pretende únicamente hablar del pueblo donde nació, San José de Gracia, un pequeño pueblito en Michoacán. Por la parte de los italianos es muy distinta y ahorita voy a tratar de explicarla por qué. Lo interesante de esta microhistoria, muchos historiadores se balancean a esta rama de investigación porque puede ser lo raro, puede ser también lo cotidiano, lo que les llama la atención. Es aquí cuando el microhistoriador introduce la llamada reducción de escala o el examen con lupa del pasado, que constituye el instrumento innovador de esta disciplina. Pero vamos a empezar con la microhistoria. Nace para finales de los últimos años de la década de los 60 del siglo pasado y sus principales iniciadores habrían de ser, bueno, pues Carlo Winsberg, que lo podemos nosotros leer y contemplar en El queso y los gusanos, que relata la historia de Menocchio, un personaje muy interesante, a lo mejor adelantado a su tiempo, que de hecho es un libro que estamos leyendo desde la primera unidad de esta materia Historia Regional. Pero también podemos leer a Eduardo Grendi con un libro llamado Historia di una Historia Locale. También está Giovanni Levi con Formas de hacer historia y de igual manera Carlo Poni con El trabajo en la encrucijada, los artesanos urbanos en Europa. Cuando hablamos de microhistoria, yo sé que a lo mejor la palabra luego refiere a algo pequeño, pequeñitito, micro, ¿no? Muy chiquitito. Pero no se trata de estudiar las cosas pequeñas, las pequeñeces, ni tampoco se trata de estudiar los pueblos, sino estudiar sobre los pueblos. No es una historia local, es un lugar donde se ponen a prueba las hipótesis de la macrohistoria. Voy a aquí tratar de explicarlo. Según lo que yo entiendo, es que digamos que la macrohistoria pudiera ser algo muy generalizado. Podemos a lo mejor decir que ¿por qué nuestro país tiene cierto tipo de actitudes? ¿Por qué en nuestro país la democracia es ir a votar y ya? ¿Por qué en nuestro país hay tanta delincuencia, drogadicción, alcoholismo, suicidios, robos? ¿Por qué no creemos en nuestros sistemas de gobierno? ¿Por qué no confiamos en las instituciones? Una hipótesis de la macrohistoria pudiera ser, pues es que a los mexicanos les falta cultura, ¿no? Es que a los mexicanos les falta educación, es que a los mexicanos están sumidos en la pobreza, es que los mexicanos. Podemos también preguntarnos, bueno, ¿por qué si somos una de las manchas urbanas más grandes del mundo? Somos cerca de la Ciudad de México, ¿verdad? Compite entre la India y China con una de las manchas urbanas más grandes del mundo, pero en global todo el país somos más de 120 millones de mexicanos. ¿Por qué apenas vamos en la cédula profesional número 8 millones? ¿No? Pudiéramos sacar varias hipótesis de esto. Esas hipótesis que se generan desde la macrohistoria se aplican en la microhistoria italiana en cierto poblado. Estas hipótesis se tratan de demostrar o refutar en la microhistoria y el resultado no incumbe en la microhistoria, no nos importa. Únicamente se aplicó una hipótesis de la macrohistoria a la microhistoria para dar un resultado que pueda aplicarse hacia arriba, es decir, a la macrohistoria. Esto es lo que hace la microhistoria italiana.
La microhistoria italiana es una compleja versión de la construcción y de la exposición macrohistórica. Es decir, lo importante para los italianos en este estilo de estudio, en este concepto, es la macrohistoria. Lo que les interesa a ellos es, digamos, el país, lo grande, lo general, lo que se ve con miras telescópicas, ¿no? En grandes escalas. Pero ¿cómo tratas de resolver un problema si es para aplicarlo a todo México, por ejemplo? Bueno, pues te vas a un cierto poblado y aplicas las hipótesis que quieres demostrar o que quieres refutar, pero en una pequeña versión, en la microhistoria italiana. ¿Sí? Bueno, sin embargo, y pese a todo lo que les he platicado, en México es necesario señalar que durante la primera mitad del siglo pasado, es decir, hablamos por ahí de los años 50, en México, un mexicano llamado Luis González y González, el creador, por supuesto, fundador del Colegio de Michoacán, egresado del Colegio de México, ya había realizado una propuesta metodológica muy parecida a la que conocemos como historia italiana. Las posturas de ambas microhistorias, la postura de las dos, han sido comparadas para tratar de encontrar similitudes y las diferencias. Es lo mismo, se pensaba lo mismo, era como si Joseph Wilson Swan y Thomas Alva Edison, que a la par, pero en diferentes sitios, los dos planteaban la bombilla eléctrica. Bueno, pues vamos con eso. En cuanto a la microhistoria italiana, podemos encontrar un refinamiento teórico y la incorporación de metodología de otras ciencias, como la antropología, la etnografía, la iconografía, etc. A la microhistoria mexicana, esto es muy interesante decirlo y muy importante, se puede definirla como una excelente historia o un excelente estudio regional o una historia regional perfeccionada. Luis González y González declaró en incontables ocasiones que referirse a su obra, que es Pueblo en Vilo, que es una historia que de hecho estamos leyendo desde la primera unidad de esta materia, historia regional de un poblado donde él nació llamado San José de Gracia, allá en el estado de Michoacán. Dice que su microhistoria no obedece a cuestiones metodológicas ni teorías en profundidad, ¿no? Fue un libro que él quiso escribir, no únicamente para que la gente de San José de Gracia, los oriundos de ese sitio, sus compatriotas, sus compañeros de donde él nació, pues dialogaran, ¿no? Y discutieran acerca de, ay, mira, de ahí venimos, por aquí pasaron ciertas personas, nació el pueblo en tal lugar, ¿cómo estamos ahora? Lo hizo sin metodología estricta, lo hizo tal cual, pues yo quiero investigar acerca de este pueblo y tan tan. Bueno, consistió en un término que empleó la microhistoria mexicana, Luis González y González, empleó este término para distinguir su objeto de estudio de la historia nacional. Luis González y González, digámoslo de esta manera, estaba como harto de que, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la independencia de nuestro país, esto para aterrizarlo, cuando hablamos de la independencia de México, decimos, no, pues la independencia de México se originan con las juntas de los primeros inconformes con la corona española o con el trato que se le daba a los criollos en Querétaro. José Ortiz de Domínguez, el corregidor, Dolores Hidalgo, Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Mordi y demás, ¿no? Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay de los pequeños personajes que contribuyeron a esa historia? Eso es lo que hace la microhistoria mexicana. No es una cuestión de encontrar cuál es una microhistoria mejor y cuál no lo es. Es evidente que la microhistoria italiana ha tenido una divulgación a nivel global mucho más que la mexicana, muchísimo más. Leíamos por ahí que Carlo Windsburg con El queso y los gusanos ha sido traducido a más de 20 idiomas, más de 20 países, mientras que apenas Pueblo en Vilo de Luis González y González ha sido traducido a unos cuantos países, 3, 4, 5. Es evidente que la microhistoria italiana ha tenido una gran divulgación a nivel global, sin embargo podemos observar que Pueblo, el estudio de don Luis González y González, también ha sido divulgado por otros países. Carlos Windsburg y Giovanni Levi, que les comenté al principio que Giovanni Levi, bueno, pues tiene un libro muy interesante que se llama Formas de hacer historia. Eh, Son las obras que catapultaron a este par de historiadores a ser llamados los padres de la microhistoria italiana. Por su parte, en México, Pueblo en Vilo es una obra pionera en los estudios de historia regional en México y pertenece como el trabajo más significativo de este autor, Luis González y González. En ella González se propuso, como les comentaba, únicamente pues estudiar las peculiaridades de su pueblo natal, San José de Gracia en Michoacán, respecto a otras regiones del país. Con esto, don Luis pretendía abordar que pues bueno, su pueblo era característico, a pesar de que no tuviera nada histórico que contar, ¿no? Él decía, pues a lo mejor no están aquí las grandes batallas, a lo mejor aquí no son personajes tan ilustres, pero es un pueblo que merece que contemos su historia.
Así que pues bueno, esto es por parte de la microhistoria mexicana, la microhistoria italiana, y solo como unos datos extras les diré que la microhistoria y la historia regional son completamente distintas. En la microhistoria, esto es muy interesante, nos dice Carlos Martínez Azad que en la microhistoria, para entenderlo bien, en la microhistoria mexicana se permite que haya un personaje narrador y que este personaje, pone un ejemplo muy bueno, pone un ejemplo de que el personaje narrador se sube a un campanario y desde el campanario está mirando el pueblo donde se encuentra esa iglesia. Al centro del pueblo está la iglesia. Y él describe la vida del pueblo. Esa podría ser la microhistoria mexicana. En cambio, perdón, en la historia regional, este sujeto que se ha subido al campanario, ya no solo va a hablar del pueblo, sino va a mirar más allá del pueblo y va a buscar entender qué hay más allá de la iglesia, qué hay más allá de lo que sus ojos pueden percibir. Es algo muy interesante. En la historia regional no se estudian regiones determinadas, no decimos vamos a estudiar nada más San José de Gracia en Michoacán, no, 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 sino que la historia, la investigación se va generando conforme a un espacio estudiado a lo largo de su propia investigación. ¿Por qué remarco esto de espacio? Porque, bueno, nos dicen estos historiadores que cada región tiene que ver con el tiempo histórico al que le ha tocado vivir. Por ejemplo, podemos decir que Querétaro, pues no es nada más Querétaro, la ciudad de los acueductos, o que fue una de las tres ciudades más importantes en la época de la colonia. Podemos hablar de que fue una de las tres ciudades más importantes de la colonia. Podemos hablar también de que fue la sede del poder cuando Benito Juárez, bueno, pues llevó el poder para Querétaro. Podemos hablar de cuando Carranza llevó el poder para Querétaro, cuando Carranza hizo la constitución, allá con los constituyentes en el 17. Podemos hablar de cuando en la década de los 30, creo que fue el 36, Lázaro Cárdenas aumentó el periodo de los presidentes. Y podemos hablar varias cuestiones acerca de Querétaro. Podemos hablar en la historia regional, por ejemplo, ponen un gran ejemplo acerca de la revolución mexicana iniciada en 1910, pero con un previo de 2 años anteriores. Bueno, hablamos de la revolución, de cuándo termina, de sus próceres, de las muertes de los próceres, sus propias tácticas de traición, pero la revolución no se vivió igual en Querétaro como se vivió en Chihuahua, como se vivió en Morelos, como se vivió en Aguascalientes o lugares tan neutrales como Oaxaca, por ejemplo. Bueno, de esto nos habla la historia regional, que estructura espacios y hace una aportación muy significativa a la historia conforme a sus pasajes históricos poco conocidos. En la microhistoria, el historiador no va a dejar nunca de lado la vida cotidiana. En la historia regional se va a estudiar un determinado sitio conforme a lo vivido espacialmente. Carlos Martínez Azad cierra muy bien diciéndonos que la historia regional nace de las preguntas. Bueno, ¿y qué más pasó, hombre? ¿No? Aquí. ¿Quiénes perdieron? ¿Cuál es esa otra dimensión de la historia que no conocemos? ¿Cuál es esa otra dimensión espacial que no conocemos? Espero que esté claro esto. Sé que de pronto puede ser un poco rebuscada la información, pero espero que esté entendible. Yo soy Eduardo Gómez y bueno, pues les agradezco mucho, compañeros.